Hola, ¿qué tal? Soy David Martos, estamos en el set exterior de Quinótico en la Plaza Oquendo de San Sebastián. En este set patrocinado por Repsol os invitamos a que os acerquéis a ver las entrevistas que hacemos, los podcasts diarios, las mesas redondas, a ver el cine en primera persona. Esta tarde nos acompañan tres de los protagonistas de una serie producida por Movistar Plus que se estrena en este festival y que se llama Anatomía de un instante. Procede de la novela de Javier Cercas sobre el golpe del 23F y en general sobre la historia de cómo se parió la transición española. Y están aquí, como digo, tres de los protagonistas. Manolo Solo, Álvaro Morte, Eduard Fernández. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Hola, buenas tardes. Un aplauso, por favor, para los invitados, para que se escuche que tenemos público en este set. Antes de empezar con la entrevista, que ya sabéis que la cultura es posible gracias a las marcas, y como estamos con Repsol y Movistar Plus, tengo que decirle a todo el mundo que quizá no saben que si tienen contratada la luz con Repsol, tienen un año gratis de suscripción a Movistar Plus. Y pueden ver, por ejemplo, Anatomía de un instante cuando llegue a Movistar Plus. Así que yo les digo a todos estos espectadores y espectadoras que si aún no tienen la luz contratada, ¿a qué esperan para ver el mejor cine y las mejores series con Repsol y Movistar Plus? Como digo, llegará en algún momento esta serie de Alberto Rodríguez, con Rafa Cobos y con Fran Araujo en la creación, en la que Eduard Fernández es Santiago Carrillo, Álvaro Morte es Adolfo Suárez y Manolo Solo es el general Gutiérrez Mellado. A ver, Álvaro, que me miras así con ganas de hablar. Te estoy esperando. El reto de que alguien te llame y te diga vas a ser Adolfo Suárez, ¿cómo se asume y cómo se digiere? Pues mira, con muchísima sorpresa, con muchísimo vértigo, porque yo era el primero que no pensaba que yo podía hacer de Adolfo Suárez. Me llamaron Eva, Leira y Yolanda Serrano, las directoras de casting del proceso. Ellas siempre han confiado mucho en mí, ellas fueron las primeras que me dieron un papel en Puente Viejo y de ahí me dieron luego El profesor de La Casa de Papel y ahora me han querido dar este regalo que me han hecho. Ya te digo, muchísimo vértigo porque me parecía una responsabilidad tremenda encarnar un personaje como Adolfo Suárez, pero en el momento en que me dijeron Alberto Rodríguez está detrás, vas a estar compartiendo plano con Manolo Solo, con Eduard Fernández, con Miki Esparvé, con David Lorente, con Óscar de la Fuente. O sea, el elenco que me pusieron delante llamaba tanto la atención, el saber que estaban Fran, el saber que estaba Fael detrás del guión. O sea, es que todo era me hacía inclinarme a decir que sí a este proyecto que me daba muchísimo miedo, debo confesar, y que bueno, pues que he intentado hacer de la mejor forma posible. Esta noche lo veré, no hemos visto la hemos visto la serie. Yo he visto los 4, los he devorado hasta el final. O sea, que yo tengo los datos, tengo la información, la transformación de los 3 es impresionante. Es verdad que yo diría que es una recreación mucho más que una imitación por vuestra parte. Por ejemplo, Manolo, ese general Gutiérrez Mellado, que es una persona mucho mayor que tú, que tiene esa actitud militar, pero dentro de los militares de una ecuanimidad. O sea, ¿cómo se intenta tirar de los hilos adecuados justamente para que no sea una imitación y sea una recreación, Manolo? Bueno, tampoco está en el consciente colectivo de todo el mundo. Si le preguntas a cualquier persona o cualquier persona, incluso que conoció a Gutiérrez Mellado de 60, 70 años, cómo hablaba Gutiérrez Mellado, tampoco te sabe decir. Y eso era una ventaja que yo tenía con respecto a mis dos compañeros que tenían un embolado más grande. Yo tenía ahí cierta distancia o cierto margen para moverme sin que se me considerara un impostor, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que intenté y lo que creo que se ha logrado gracias a la caracterización es salirme de mí, dejar de parecerme a mí, que ya es mucho, para empezar a parecerme físicamente a él. Y luego intentar, como tú dices, pues captar la energía de un militar cerca de 70 años, que no se mueve como yo, ni habla como yo, sin imitar su forma de hablar, intentar, conocer también un poco bastante lo que pude, vamos, de la bibliografía que Cercas ofrecía al final del libro en concreto sobre este personaje. Me la leí entera
Y eso no se ve, ese trabajo luego no se ve, Claro. pero a mí me sirvió también mucho. A mí me acerca mucho al personaje para ver cómo pasa de ser un golpista a apoyar, o sea, a detener un golpe, en cierta manera. Entonces todo alimenta, pero y luego la ayuda de Alberto Rodríguez desde fuera, dándote toques de por aquí vas bien, por aquí no, un poquito más, un poquito menos, cuidado con la edad que se te está yendo, que te estoy viendo, Manolo, dale un poquito más edad y tal, pero la ayuda en mi caso de la caracterización, Yolanda Piña, Nacho Díaz, Fernando García en el vestuario, a mí me han hecho un hombre, como se suele decir. Claro. Tiene razón Manolo, porque en el caso de Santiago Carrillo es que ha estado activo y en público muchos años hasta hace muy poco. Es que hasta yo, que soy insultantemente joven, he entrevistado a Carrillo. Yo he estado en su casa. Entonces, claro, el reto es mayúsculo, Eduard, el reto es grande. Sí. Cuando me llamó Alberto Rodríguez, habíamos trabajado juntos ya en El hombre de las mil caras y contaba con eso, aunque estaba Alberto detrás. El reto era grande, había que ver hasta dónde iba, hasta dónde era la imitación, hasta dónde no, y el reto fue ese cada día, cada frase, en cada momento. No es un trabajo en el que no puedes, o yo no he podido llegar con el personaje puesto y tal, y sabiendo ya cómo iba a hablar y cómo lo iba a hacer todo, sino que era día a día y momento a momento, incluso frase a frase, y a veces Alberto decía, Eduard, hacemos otra, un poco más Carrillo, un poco menos Carrillo, o ahí un poco más y en la siguiente frase un poco menos. En todo caso, a mí me ha hecho mucha ilusión hacer de Santiago Carrillo, porque yo llevaba poca cosa, llevaba una cosita aquí en la boca, como unos, sí, como unos algodones aquí, por la boca. Yo miraba a Carrillo y digo, ¿qué tiene? Digo, la boca es una línea, no tiene labios, y es un poco prominente, y luego están esas gafas y el cigarro, que es media máscara, todo junto. Y me hace mucha ilusión hacer de Carrillo, porque es el gran olvidado y el gran perdedor, y el que hizo tantísimo por este país, y que junto con al que fue su amigo Adolfo Suárez, hicieron tanto por el país, y como dos personas de ideologías tan opuestas, creo que es bonito y bueno verlo hoy, cómo se pusieron de acuerdo, renunciando ambos a sus cosas, en un encuentro muy humano. Al final todo se resume en eso, en dos personas que hablan y se ponen de acuerdo. Es bonito ver eso y hoy en día muy útil, creo. Me gustaría que nos contarais qué sentisteis grabando las escenas del Congreso de los Diputados. Que nos contarais qué fue estar sentados allí donde aquello ocurrió e intentar recrear el golpe, que yo creo que es un momento... hay imágenes fundacionales para un país y para la vida de la gente, y están en el cerebro de todo el mundo, aunque la gente piense que lo vio en directo y no se diera en directo, porque se vio en diferido. Yo hace un momentito me han preguntado hoy y he dicho, no, yo me quedé en casa con mis padres ese día, estuvimos viendo la televisión todo el rato. No, pues yo tengo ese recuerdo. Se escuchó por la radio, directo, pero no se vio en diferido. Claro. ¿Qué sentisteis en el Congreso? Bueno, en mi caso era la primera vez que yo entraba en el Congreso. La mía también. Pequeñísimo, cuando entras la primera vez, es que pequeño muy es eso. pequeño. Sí. Te ves las caras. Nosotros habíamos estudiado muchísimo las imágenes de aquel día para recrear coreográficamente lo que teníamos que hacer cada uno de nosotros, porque el tiempo que íbamos a pasar en el Congreso Era muy limitado. grabando era muy limitado, era muy pequeño, y teníamos que llevar todo muy claro para hacerlo. El Congreso, hoy por hoy, no es igual que el del año 81. Ha evolucionado, se ha reformado, etcétera, etcétera. Entonces, cuando llego a grabar aquel día, que repito, era la primera vez que yo iba a entrar en el Congreso, previamente tú te vas a procesos, si te vistes, te ponen la nariz, te haces todo el maquillaje, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual tú ya vienes caracterizado de Suárez y entras en el Congreso por primera vez y ves el Congreso como estaba en el año 81. Y te sientas en el escaño en el que estaba Suárez cuando todo aquello sucedió y ves los tiros en el techo, con lo cual había una sensación muy potente de emoción, de saber que estábamos recreando algo tan brutal como lo que sucedió aquel día, ¿no? Ya solo entrar y pasar por como el pasillito de los Ujieres, donde están allí los porteros, que eran auténticos, que eran reales, los que trabajan allí, Sí. y verlos, las caritas que ponían mirándonos entrar. Mira, ese es Carrillo, ese es Suárez. Ese era como para pensar, vamos bien, Claro. entramos con buen pie.
Y Carrillo fue uno de los que se quedó allí sentado mirando el panorama diciendo, bueno, aquí o salgo o no salgo. Sí, yo creo que Carrillo, yo creo que tenía muy claro, dice, bueno, están aquí estos, han venido a por, no sé si a por todos, pero el primero que matan es a mí, seguro. Y en ese momento creo que decidió dejar la imagen póstuma de estar sentado y no tirado en el suelo, que le parecía un poco cutre. Vio a la gente que se tiraba y decidió quedarse sentado, ¿no? Bueno, es una manera de pasar a la historia. Luego los tuvieron un ratito, los dos solos. Luego se fuman un cigarro, que es verdad que es una escena muy cortita. El único momento que los enemigos irreconciliables. Es preciosa esa escena, ¿eh? Es muy bonita. Se ha quedado en montaje, lo digo. Se ha quedado en montaje, Se vale. ha quedado, no ha caído, Sí, ¿no? sí, El sí, montaje, se ha quedado. bien. Pues fue muy bonito eso y la emoción que sentías, evidentemente. Estás ahí, intentas recrear y la emoción que sentíamos era tremenda, pero el trabajo fue muy efectivo. Teníamos tres unidades, creo, aquel día. Muchas y era veces todo al muy mismo concreto tiempo, y muy cada uno preciso. en una parte. No, está clarísimo que era un momento importante. Y yo estaba pensando, tirando del hilo de lo que decía Eduard, sobre el contenido del libro, ¿no? El libro habla de la ética de la traición, de que hay momentos en la vida en los que traicionar una supuesta esencia te ayuda a avanzar. Y en realidad es quizá respetar tu esencia, ¿no? Traicionarla. Estamos en un momento en el que bueno, pues lleváis a la sola para una causa justa, ¿no? Y hay que decir cosas que uno piensa, y hay que decir cosas y aprovechar a decirlas en público cuando se puede, si es que uno quiere hacerlo. ¿Sentís que deberíamos traicionarnos un poco y acercarnos a las personas que no piensan como nosotros? Sí, de hecho como actor no te toca más remedio. Como actor a veces tienes, mira, le ha pasado a Manolo, por ejemplo, ¿no? Te tienes que acercar a personajes que están muy lejanos de ti, me pasó a mí con Millán Astray, y es bonita la profesión de actor porque no puedes juzgar y te acercas a un personaje sin juicio, por muy lejano que esté de ti ideológicamente, ¿no? Creo que eso es bueno hacerlo todo. ¿Cómo solucionaron el tema? La dificultad que tenían en la transición Carrillo y Suárez. Hablando y renunciando a cosas como renunciamos todos cada día, como renuncias con el marido, con la pareja, con el hijo, con un amigo. Siempre la vida es una negociación y vivir en sociedad no hay otro remedio que negociar con el otro. Y si podemos llevar esta chapa hoy aquí en público es porque este país es una democracia. Si fuera una dictadura no podríamos no protestar, sino tener la libertad de llevar una chapa que parece algo tan evidente hoy en día, y los jóvenes que ahora intentan ser revolucionarios, siendo retrógrados y apoyando, creo yo, la extrema derecha, tienen que saber que según qué cosas no se podrían hacer. Igual la palabra traición, valga la redundancia, es un poco traicionera en sí misma. A lo mejor sería mejor usar la palabra cesión, ¿no? Que cedes para poder avanzar. Transigir, ¿no? Transigir, negociar, ¿no? Efectivamente hay un momento dialogar en el que en la historia en el que Suárez, que viene de ser secretario del movimiento, se une a Carrillo en una charla que dura unas horas y que tienen la capacidad de dejar aparte esas maletas que acarrean ideológicamente hablando, para poder mirarse a los ojos y decir, oye, intentamos entendernos desde la humanidad para poder conseguir que esto no se nos vaya de las manos por el bien de todo el colectivo, en lugar de pensar en mi propio beneficio. Entonces eso creo que es una lección de política que podríamos intentar, bueno, pues no sé, recuperar hoy en día, ¿no? Que estamos tan perdidos a ese nivel. Manolo, sí, ¿no? Concuerdas con todo lo dicho. Concuerdo absolutamente con todo lo dicho. Muy bien. Bueno, pues la serie se estrena aquí en San Sebastián, se verá en Movistar Plus, y es una gran producción, es decir, es una producción de envergadura. Yo no sé si vosotros tenéis la sensación de que este mundo de las plataformas, que llegaba como una cierta... al que mirábamos con un poco de recelo, por un lado porque pensábamos que quizá podía invalidar un poco el discurso de que hay que ir al cine, y por otro lado que no sabíamos muy bien qué iban a producir, de repente están apostando, creo, sobre todo Movistar podría ser, ¿no?, por unas producciones de calidad que permiten contar cosas que en otros formatos a lo mejor no encuentran su hueco, incluso industrial, de producción, ¿no? Sí, y hablamos de esta serie así. La serie es muy entretenida
Y la serie tiene mucha calidad, tiene mucho empaque, tiene un cierto humor y tiene un cierto aire de thriller o de cine negro, ¿no? Incluso desde la banda sonora, que no lo habéis visto, Claro, pero sí que… no, No pero la quiero decir conocemos. que puedes hablar de eso y a la gente joven dirá, uy, qué peñazo, si tengo que ver eso, ¿no? No, se puede hacer cosas de mucha calidad y contando historias muy buenas. Y es verdad que luego hay que renunciar, a lo que sí que hay que renunciar es a los prejuicios. Y todos teníamos mucho prejuicio con las plataformas y en todos los formatos se puede hacer todo bien y mal. Depende de cómo se utilice, ¿no? Movistar está apostando por, creo yo, cosas en general de mucha calidad y es algo paralelo al cine que pueden convivir absolutamente tranquilamente, eso lo sabemos ahora, y a los actores una maravilla porque tenemos trabajo en varios sitios. Creo que desde las… Hay historias que es mejor contarlas en una serie que en una película y al revés, ¿no? Evidentemente no es todo idealizable o demonizable Claro. en las plataformas en general y en Movistar tampoco, pero sí que a mí me parece que bajo la dirección de Domingo Corral ha habido una intención de buscar contenidos que no sean solo generar entretenimiento a cualquier precio, de alimentar la caldera del producto, de rellenar parrilla, sino diversificar y no intentar contentar a todo el mundo, sino buscar en cierta manera un producto de calidad que aunque el target, el objetivo a nivel de público sea más limitado que lo que normalmente, al que normalmente se ha destinado la ficción en cuestión de series en este país, y creo que el nivel de la ficción en este país ha subido mucho, en parte por esta política de Movistar. Pues en Quinótico somos polígamos y tenemos de compañero de viaje también a Filmin, que este año cumple 18 años. Qué alegría. Y Estoy nos apuntado pide a que le Filmin. preguntemos a nuestros invitados e invitadas qué película de su vida, de su background, de su imaginario, le recomendaría a su yo de 18 años. Hola, vaya embolado, yo me Si voy. de pudierais aquí. mandarle un WhatsApp, si pudierais mandarle un WhatsApp al Manolo, al Álvaro, al Eduardo de 18, si tuvieran WhatsApp, le diríais, oye, mírate esta película que te va a venir bien. ¿Cuál diríais? Yo siempre recomiendo El Padrino y Apocalipsis Now a todo el mundo. No es tan mal. No está mal, ¿no? ¿Por allí? Mira, yo en Filmin hace poco que vi Los 400 golpes y me pareció tan maravillosa. La tengo reciente, me pareció tan maravillosa que probablemente fuera esa la que dijera. ¿Y Manolo? No sé, me quedo un poco colgado. Me he quedado bloqueado. Yo en aquella época veía los 400 golpes y era la época de la Nouvelle Vague o del neorrealismo, que todo es maravilloso. Qué increíble que en aquella época en Italia o en Francia hubiera tantos directores tan buenos que hicieran una cosa tan brutal, ¿no? Efectivamente. Es de París, Texas, de Wim Wenders, pero es que Muy lo que bien. pasa es que yo la había visto con 18 años. Entonces Bueno, pues habría dicho, bueno, gracias, ya la he visto. La puedes revisitar. Bueno, pues Anatomía de un instante, que se lanza desde este Festival de San Sebastián. Gracias, Manolo Solo. Gracias, Álvaro Morte. Gracias, Eduard Fernández. Y felicidades por el Premio Nacional de Cinematografía que recibió el otro día en Tabacalera. Sí, un aplauso. Que es un premio dedicado a alguien que lo recibe por méritos del año anterior. Y tú el año pasado algo hiciste. O sea que… Méritos de la fue un vida mal año, ¿no? presente. Exactamente. Bueno, pues gracias y suerte con la serie. Seguimos en Quinótico, en este set Muchas exterior de la gracias. Plaza Oquendo, patrocinado por Repsol, haciendo entrevistas, mesas redondas, podcast. Quinótico, primera con K y segunda con C. Hasta ahora.